Hola amigos de Cantabria Televisión, una vez más con todos ustedes para hablar de un tema que a mí me parece importante y apasionante. Miren, la sociedad actual, la sociedad que nos toca vivir, indudablemente ha progresado mucho, no cabe duda de que tenemos avances en la salud, en el bienestar social, en la educación, en cantidad de cosas. Tenemos una mayor calidad de vida en ese sentido, el ocio ha mejorado, realmente la sociedad evoluciona para bien. Sin embargo, esta evolución, este bien vivir también nos trae cosas que son menos buenas o malas, depende cómo lo queramos mirar. Una de ellas es las adicciones. Las adicciones no son un problema nuevo, las adicciones de alguna forma han existido toda la vida, pero exponencialmente las adicciones van creciendo. Las adicciones, aparecen adicciones nuevas, es decir, es un mundo que no para. Para ayudar a combatir las adicciones hay unos organismos públicos, semipúblicos y privados que ayudan sensiblemente. En la zona de Besaya y en Cantabria tenemos una sociedad que se llama AMAT. Originalmente fue la Sociedad de Ayuda a Madres y Padres contra la Droga, después se ha convertido en AMAT y es un referente en la comarca del Besaya y en toda Cantabria en la lucha contra las adicciones. Para hablarnos de adicciones y ponernos en contexto de este mundo difícil, vamos a dejarlo en difícil y preocupante, tenemos con nosotros a don Alberto Marchante, que es el director de AMAT Torlavega, un psicólogo que conoce perfectamente este mundillo, que ayuda a mucha gente y que nos puede dar luz sobre este problema que estamos viviendo día a día. Buenas tardes, Alberto, y muy bienvenido. Buenas tardes, Ramón. Gracias por invitarme. Bueno, es lo menos que podíamos hacer. AMAT es algo nuestro, es algo de Torlavega, y esto es la televisión de Torlavega, de Cantabria, entonces era obligado. Para poner a nuestros espectadores en contexto, ¿qué es AMAT? ¿Cómo se financia? ¿Y a quién ayuda? Son tres cosas que ayudan a comprender el contexto general de eso, una pincelada. Y además lo has adelantado muy bien, Ramón, porque precisamente AMAT, sus siglas iniciales eran Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano. Nos dedicábamos a ayudar a personas con problemas de adicciones. Cuando se fundó AMAT hace casi 40 años, era para ayudar a chicos y chicas pues que habían caído en el mundo de la heroína, ¿no? Cuando era algo desconocido, sí, cuando era algo que no se sabía lo que pasaba, y bueno, pues unos madres, padres, con esto de casi ensayo-error y buscando recursos y queriendo apoyarse unos a otros, crearon una asociación para poder seguir ayudando, ¿no?, a estas personas que iban cayendo en esos momentos la heroína, ¿no? A lo largo de los años ha ido evolucionando, aparecieron nuevas sustancias, como bien dice, las adicciones siempre han estado ahí, pero es cierto que hace unos años nos dimos cuenta que empezaban a llegarnos adicciones a nuevas tecnologías, adicciones a juego, adicciones, conductas adictivas, a otros fenómenos nuevos que no estaban relacionados directamente con el tóxico, ¿no? Por eso cambiamos nuestro nombre, sin renegar del pasado y orgullosos de donde venimos, pero sí, bueno, nos dedicamos a ser ahora mismo AMAT afrontando adicciones, porque se trata un poco de eso, no ese es el objetivo, afrontar adicciones, ayudar a las personas y a las familias que padecen esta enfermedad, que padecen estos trastornos, a que puedan normalizar y rehabilitar su vida. Ese es el objetivo fundamental de AMAT. ¿Cómo nos financiamos? De múltiples maneras, de muchas formas, ¿no? Con la administración pública, con quienes mantenemos no puede ser de otra manera. Años muy buena relación, tanto con el Gobierno de Cantabria, a través de Salud, a través del ICAS, como con el Ayuntamiento de Torlavega, con quien recientemente hemos firmado el convenio anual de colaboración, sí, otros ayuntamientos de la comarca, y luego con actividades que venimos haciendo pues para recabar fondos, para recabar apoyos, pues como es el caso de la Marcha de AMAT, un calendario, los socios. Bueno, vamos pidiendo colaboraciones de muchos pocos para ir haciendo una montaña, ¿no? Grano a grano, haciendo una montaña de apoyos que necesitamos pues para mantener un equipo de 8 profesionales, los tratamientos y tener las puertas abiertas los 365 días del año.
¿De cuánto dinero estamos hablando anualmente? Una cifra indicativa. No... Sí, no, sí, nuestras cuentas están publicadas en la página web por transparencia están visibles, me refiero. Tenemos un presupuesto de unos 400.000 euros de AMAT para poder atender a personas de todo Cantabria. Estamos en Torrelavega, en 2 sedes, una recientemente inaugurada, y luego es cierto que los lunes sí nos trasladamos a la zona oriental, que está un poco más desabastecida, por decirlo de aquella manera, para ayudar a personas de Laredo, Castro, Ramales, un poco toda la zona oriental, ¿no? Sí, bueno, nosotros vamos a llevar este programa, si el señor Paola lo considera interesante, a Canal 11 a Laredo, para que se vea también por aquella zona, porque es importante la difusión en la zona oriental. Esta tele cubre muy bien la zona centro y la zona occidental, pero la zona oriental la hace Canal 11. Entonces vamos a hacer un esfuerzo porque se vea en tal. Bueno, entonces hemos hablado un poco del propósito general, de dónde venimos, de que tenemos 8 profesionales y tenemos un presupuesto anual de 400.000 euros. Estamos hablando de que la administración ayuda, como no puede ser de otra manera, pero que también hay otras formas de financiación en la que todos podemos sumarnos y colaborar. También has hecho en la introducción una especie de catálogo general de adicciones, pero podía ser un poco más concreto en este punto. Sí, perfecto. En cuanto a catálogo, podemos definir de 2 vertientes. Por una parte tenemos las denominadas adicciones con sustancia, son todas aquellas adicciones relacionadas con alguna sustancia, con alcohol, con la cocaína, con el cannabis, con la heroína, con las benzodiazepinas, que son todos estos medicamentos tranquilizantes tomados sin receta, evidentemente. Cuando están recetados por un médico es medicación. Pero cuando hay esa automedicación sin receta y esa sobreingesta, pues estamos hablando de sustancias, ¿no? Que además España es el primer país consumidor de benzodiazepinas, por desgracia. Pero bueno, estas adicciones con sustancia que vienen siendo como las más tradicionales. Y luego tenemos otras adicciones sin sustancia, donde aquí nos estamos refiriendo tanto al juego patológico, juego de azar, máquinas tragaperras, apuestas deportivas. Ahora con internet se abren nuevas vías y juego online, pero también todo relacionado con las apuestas, juego de azar, y también el trastorno por videojuegos. Son los 2 aspectos, los 2 pilares definidos como adicciones. Sí es cierto que todo un fenómeno de las redes sociales, todo este fenómeno asociado, tiene unos usos indebidos. No están catalogados científicamente todavía como conducta adictiva por sí, pero sí es cierto que generan muchos problemas que estamos observándolos y venimos unos años trabajando, ya que tenemos mucha gente joven, sobre todo las relaciones afectivas a través de los medios digitales, que yo creo que muchas veces tener adicción al teléfono móvil. Bueno, vamos a ver para qué utiliza el móvil. El móvil es la herramienta, es el mecanismo, pero tenemos que valorar para qué se está haciendo, por ejemplo, ese uso excesivo. ¿Es para jugar? ¿Es para un videojuego? ¿Es porque tenemos al otro lado una persona con quien tenemos que tener esa relación y ese contacto y esa necesidad? Ahí es donde empieza a tener ese fenómeno de proceso adictivo. Bueno, luego hablaremos un poco más, si te parece, de una campaña que habéis lanzado para concienciar a la gente del uso de las bebidas energéticas, este tipo de bebidas estimulantes, y de una cosa que a mí me parece que es sumamente importante. La penetración en los niños, en las escuelas, de este tipo de adicciones. Pero antes querría preguntarte algo que me parece capital en este proceso. Un proceso que, por cierto, en la descripción que has hecho de las dos pilares fundamentales de las adicciones, necesitaría un programa monográfico para hablar de cada una de ellos y tendremos que hacerlo. Pero ahora mismo, ¿cuál es el papel que deben de jugar las familias en este problema? Porque me parece importantísimo. Es fundamental. Y no por culpabilizar sino simplemente por responsabilizar, y eso que quede claro, porque muchas veces cuando tenemos a las familias son las primeras que se preguntan qué hice mal, y se cuestionan, ¿no? Es casi fundamental, pero lo primero que tenemos que hacer en consulta es quitarles la carga, quitarles la culpa. Es una palabra que yo he quitado de vocabulario, pero sí es cierto que tienen que hacerse responsables todo el núcleo familiar,
Dime, perdona, igual te... No, tú. En fin, pero fíjate que yo no he hablado nunca de culpa. He dicho de esa carga que tienen, de responsabilidad, cómo pueden ayudar las familias y cómo podemos ayudar a las familias, sin culparles. Por eso dejo claro el papel de las familias fundamental, ¿no? Que se quiten esa parte de culpa y simplemente que vengan a hacerse responsables de poder ayudar, porque pueden hacer muchísimo y muchas veces más de lo que creen. Pero tienen que tener guía, tienen que tener un asesoramiento profesional. De hecho, AMAT se creó por madres y padres y sigue la junta directiva vigente con madres y padres, quienes tienen ese espíritu de reivindicación, de que nos casi, por decirlo de alguna forma, nos azuzan, ¿no? A que tratemos a las personas pues, con el cariño debido, por supuesto, pero que les permitamos la recaída, que les atendamos 1, 2, 3, 4 las veces que sea necesaria. Ese espíritu de cariño y de acogida, también permeable a tener una directriz más estricta cuando sea necesario, ¿no? Pero por eso el apoyo familiar, quien te pone un poco quien tiene mucha más información que la propia persona, ¿no? Las adicciones en el proceso adictivo, y cuando hagamos este programa monográfico lo podremos ir desgranando, pierden la noción de la realidad, pierden la noción de sí mismos o de sí mismas, ¿no? Entonces tiene mucha información la familia que puede aportar. También, por supuesto, tienen que tener un espacio para que puedan canalizar esa angustia, para que puedan ser entendidas, porque pues en salud mental y en adicciones, sobre todo, no es un tema que se pueda expresar igual fácilmente, ¿no? Por desgracia, sigue habiendo a veces cierta estigmatización. Yo siempre reivindico que nuestro territorio es menor porque pues, nos sentimos apoyados y respaldados por la sociedad, como vemos, por ejemplo, en actividades como la marcha. Sí. Pero es cierto que las familias pues tienen que tener un espacio propio para poder, primero, entender qué está pasando en su allegado, en su familiar, y luego también cómo saber ayudar. Porque no es igual ayudar cuando la persona no ve el problema, que cuando la persona tiene dudas de si tiene o no un problema porque se lo empieza a plantear, o cuando la persona ya ha asumido que hay un problema, que hay una dificultad y que tiene que ir dando cambios. La familia tiene que estar siempre en paralelo a ese proceso. A veces las familias, por querer tirar más, casi quieren hacer el tratamiento ellas cuando eso no es posible. A veces las familias quieren azuzar cuando... Bueno, pues lo importante es ir un poco un trabajo en paralelo. La persona que tiene el problema de la conducta adictiva con la familia. Pero siempre que sea posible, que tengan un apoyo familiar es fundamental. A veces, lamentablemente, los lazos familiares están pues bastante deteriorados porque la adicción es una enfermedad de muchos años de recorrido. La adicción genera mucho desgaste, en muchas facetas, porque afecta al área personal, social, a la salud, a los hábitos básicos de higiene, al económico, al ámbito laboral, y a veces pretendemos que la persona con adicciones se comporte como si no las tuviera, y eso no es posible. Primero hay que sacar la conducta adictiva y luego poder ir restituyendo todo eso, y son trabajos largos, son trabajos, siempre en AMAT no nos gusta poner fechas, pero hablamos mínimo de un año. Ya. Al hilo de lo que me estás diciendo, hay una pregunta que la gente se hace, que tal, ¿las adicciones se curan? Sí. Además estoy convencido de ello. Sí es cierto que en algún momento dado siempre van a tener que tener ese cuidado extra, ¿no? Ahí quería yo llegar. Esa parte latente, ¿no? Porque siempre hay una predisposición, siempre hay una huella ya creada cerebral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces luego al final todo va por la misma huella. Pero pueden hacer una vida completamente normalizada, pueden hacer una vida sin necesidad de llegar a volver a consumir o a la conducta adictiva, aprendiendo otras cosas, aprendiendo a afrontar los problemas y las situaciones de otra manera, aprendiendo a vivir de otra forma, sin necesidad de recurrir a aquello que es lo que les estaba pues evadiendo falsamente de la realidad, o como antes te he comentado, el para qué estaban consumiendo o el para qué estaban haciendo esa conducta adictiva. En la gran mayoría de los casos, debajo de una conducta adictiva, hay un para qué. Hay algo que trabajar, hay algo que reestructurar, porque las sustancias, el juego, la conducta adictiva generan una función de escape, una función de ocio, una función de relacionarse. Cuando no se ha aprendido en ciertas fases a relacionarse o a afrontar los problemas de una forma, ahí entran muy bien las sustancias. Pero eso es un trabajo que tenéis que hacer los profesionales. Los profesionales con las personas. Es un trabajo sobre todo que tienen que hacer las personas, pero evidentemente no el entorno. El entorno también puede ayudar mucho, pero también guiado, siempre recomendamos que se pueda hacer con una guía profesional, con un acompañamiento profesional. Pero el entorno puede ayudar muchísimo a conocer nuevos usos. Fíjate, Ramón, cuando viene una persona a AMAT que lleva años de consumo, de la conducta adictiva que sea, pero cuando lleva años de esa conducta, ha aprendido a vivir de una forma.
buena o mala, no, de esa forma. No le es válido, quiere abandonarlo, ahora tenemos que sacar todo eso que ha aprendido, desaprenderlo, por decirlo de alguna forma, y aprender a vivir de otra forma completamente diferente. Eso no es nada fácil. Cuanto mayores apoyos tengamos alrededor, mejor pronóstico. O sea, el apoyo familiar de los amigos, de todo el entorno de la persona que está enferma, es vital. A veces tenemos que decir a las personas que con ciertas personas con las que están, que serán encantadoras, por supuesto, pero si también están consumiendo, y al final nos juntamos con gente por iguales y por entornos parecidos, no van a poder estar ahí. Pero claro, ¿y dónde están? ¿Y con quién están? ¿Y con quién voy ahora? ¿Y me encuentro solo? ¿Y cómo rehago mi vida si tengo X años y ahora todo lo que he hecho no me sirve? Esos vértigos son uno de los caldos de cultivos para volver a recaer. Sí, claro. Entonces, el poder tener otros ambientes, otros entornos y unos elementos facilitadores para esos entornos es fundamental. Y no siempre es sencillo. Cuando somos adolescentes, estamos como todos entremezclados, ¿no? Haciendo nuestras relaciones de amistades, unos, otros, y vas conociendo gente, pero ya cuando uno tiene sus vidas, su trabajo, su familia, su entorno más estructurado, más realizado de años, cambiar de repente de grupo de amigos, de grupo de iguales o de entorno es bastante más complejo. Pero bueno, fíjate que has hablado en principio de dos grandes grupos de gente toxicómana, de enfermos con toxicomanía, enfermos de adicciones. Gente que consume y gente que no consume. ¿Es lo mismo el tratamiento para los que consumen que para los que no consumen? ¿Debemos tratarles igual? ¿Qué debemos hacer? Porque yo creo que des algún tipo de pauta. ¿Te refieres a los que son con sustancia que sin sustancia? Claro. La base del tratamiento es bastante parecida, pero luego difiere, cada sustancia tiene un tratamiento particular. Es decir, la base general del proceso adictivo y reestructurar una vida y unos entornos, la parte psicosocial, por decir alguna parte, es bastante común. Pero luego, por ejemplo, para los casos de juego, es fundamental tener un apoyo familiar, porque necesitamos una persona que esté controlando, que haga un control de gasto. Una persona que tenga problemas de juego y no controlemos o no tengamos una supervisión directa de dónde va cada euro, en cuanto perdamos ese rastro hemos perdido cada el euro. Cada euro. Cada céntimo. Nos tienen que justificar cada céntimo. Eso es importante. Cuando hay adicciones de ese tipo, el control tiene que ser exhaustivo, de céntimo. No es 50 céntimos que me han sobrado. Cada céntimo cuenta. Si esos 50 céntimos tenemos la mala suerte de que echados a una máquina nos da premio, ya hemos perdido el control del dinero y hemos vuelto a empezar. Por eso es importante. ¿Cómo hacemos eso? Evidentemente a AMAT entran 1 o 2 veces a la semana para las sesiones, para ver cómo va el día a día, pero por ejemplo pues tenemos que alguien que ayude a hacerse cargo de las cuentas, de sus finanzas, de su día a día. De entrada maneja muy poquito dinero. A veces incluso nada al principio, porque tenemos que parar esa activación, como quitar todo ese valor al dinero y luego poco a poco ir introduciendo. Y eso se hace con apoyo y evidentemente la familia tiene que aprender ese proceso que le enseñamos en consulta, cómo hacerlo y cómo realizarlo, ¿no? En otro caso, como las sustancias, lo vemos más fácilmente por los controles analíticos, donde ahí nosotros vemos y supervisamos los controles, pero se ve si ha habido o no ha habido un consumo. Ahí sí que hay ciertas peculiaridades en cada sustancia o en cada conducta adictiva, pero sí es cierto que en todos ellos también es fundamental el apoyo de la familia, aunque estén más o menos implicados. Porque, por ejemplo, si ha habido un consumo, nosotros decimos al chico o a la chica que tiene que afrontarlo con su familia. Se acabó el consumo, no se entera nadie, sí o no, ha habido un consumo, ahora tienes que comunicarlo a tu entorno con quien tienes implicación emocional, saber exponerlo, dar la cara. Es decir, vamos a empezar a quitar todos los beneficios de consumo y aquí no pasa nada, por ejemplo. Entonces, hay ciertos matices en cada tratamiento y cada persona es un caso diferente, ¿no? Pero sí hay condicionantes, pero la base del proceso adictivo es prácticamente igual y el padecimiento para las familias es el mismo. O sea, lo mismo hay aquellas sustancias que no, hay un comportamiento patológico, por decir de alguna manera, que puede venir de consumir o de cualquier otro tipo de adicción. Por ejemplo, a mí se me ocurre hablar de los ludópatas y de los alcohólicos. Uh-huh. Uno consume y otro no consume. En el fondo son dos personas enfermas que no debemos juzgar, que necesitan nuestra ayuda, estar al lado de ellos, pero ser inflexibles en decir, esto no es.
En el caso del alcoholismo, por ejemplo, existen medicaciones. Tenemos un servicio médico en AMAT, por ejemplo, también, que permite unas medicaciones que te son incompatibles con la ingesta de alcohol, pero tenemos que hacer una valoración muy buena porque a veces requiere una desintoxicación previa. Lo fundamental en este caso es hacer una valoración de caso que nos viene a durar las 2 primeras 3 sesiones de todos los condicionantes que tiene la persona, tanto a nivel biológico como a nivel de apoyo o no existencia de apoyo familiar, como a nivel de evolución, para poder hacer un itinerario personalizado para cada persona. Para parar la conducta adictiva, para dejar de beber, para dejar de fumar cannabis o para dejar de jugar a las tragaperras. Sobre todo es parar esa activación primera que tienen. Eso nos viene a durar unos 2-3 meses al principio, ¿no? Y ahí poco a poco vamos también nosotros conociendo a la persona nos va conociendo, se va estableciendo ese vínculo con el profesional o la profesional de AMAT, sí. Y vamos viendo también para qué lo estaba haciendo. Porque a veces ya llega un momento que al principio es por una inercia, porque ya no puedes dejar de hacer porque hay una adicción. Pero al principio es, ¿qué faltaba en tu vida que te llevó a refugiarte en esto? ¿Qué buscabas cuando ya estaba? Es decir, al final es llenar unos vacíos que se han ido incrementando, además, que por eso la adicción luego la acaban dejando, pero llenamos unos vacíos que es los que tenemos que llenar de otra forma. El vacío de las adicciones es peligrosísimo y duele un montón. Es decir, si no conseguimos llenar ese vacío que la persona siente, va a volver a recaer. O sea, tenemos que buscar la causa, hay que ver la relación causa-efecto. Buscar causas y sobre todo llenando esos espacios. Claro. Es decir, estoy horas jugando a la máquina, abandonando ciertas cosas porque no tengo otro entorno, porque no tengo otros hábitos, porque no tengo otros hobbies, porque es la manera de que pensando en esto no pienso en estos problemas que no he afrontado. Pero claro, eso requiere sentarse, conocerlo, aprender a identificar las emociones. La gestión emocional es fundamental. Y falta mucha educación emocional a todos. O sea, que me estás diciendo. Esto explicado de una forma simple. Yo, pues no sé, juego o bebo porque a veces me siento solo. Y no tengo otra cosa mejor que hacer que meter €1 en una tragaperra, que al fin es €1, o bebo 3 vinos, y 3 vinos hoy, mañana y pasado me crean una adicción. Y la causa, imagínate, es una hipótesis, es que me encuentro solo. Una de las formas de remediarlo podría ser que encuentre compañía. Vamos a buscar aquellas formas para, si tú te encuentras solo, qué puedes hacer para no sentirte solo o para asumir que la soledad no tiene ese componente negativo y también tiene una parte positiva, pero vamos a dejar de escapar buscando las sustancias. Porque si estás utilizando la sustancia o el juego para no sentirte solo, luego la sustancia no te va a valer con una copa. Vas a necesitar 2. Y 3, y 4, y 5. No estás tomando una copa porque te apetezca tomar esa copa, la estás buscando porque necesitas no sentirte solo. Vamos a trabajar la causa, porque si no, en ese vacío lo que vas a notar es que no lo vas a soportar y al mes o a los 2 meses vamos a volver a lo anterior, porque ese vacío es lo más importante. Hay que aprender, hay que enseñar a la persona que hay otros entornos donde no sentirse solo. Hay que enseñar a la persona que dentro de su entorno igual está dejando pasar oportunidades de relacionarse con gente porque tiene dificultades de habilidades sociales. Les vamos a ayudar a que tenga habilidades sociales. Al final vamos a trabajar con la persona de otra forma para que pueda tener otras cosas a las que agarrarse. Si no es malo escapar de las cosas, no es malo tener una vía de escape, pero una vía de escape adaptativa, bueno, no todos, una vía de escape. Todos en algún momento de escape tenemos y todos hacemos cosas mal y todos hacemos cosas que a veces son condenables, que están en el filo de lo que no deberías de hacer. Yo creo que no hay nadie que alguna vez tampoco condenable. No haya hecho, pero no tampoco condenable. Me refiero, condenable, pero me refiero al hecho de decir, vamos a tener una batería de cosas para poder hacer. Vamos a, como promovemos siempre, vamos a hacer algo de deporte, vamos a salir a caminar en compañía, vamos a apuntarnos a una ruta con más gente para hacer senderismo dentro de tus hobbies que te gustan, ¿no? Yo a veces siempre lo digo en consulta, yo te puedo mandar al campo o a la playa, a mí me mandas al campo, me hundes porque no me gusta tanto, me mandas a la playa, yo soy feliz. Pero la gente tiene que buscar y hay cosas que tú no le puedes dar, porque no le vas a dar los gustos a la persona, pero sí la persona puede descubrir contigo qué otros hobbies, qué otras aficiones, qué otros entornos, qué herramientas tiene a su lado que no ha visto o que ha dejado de ver. Y a veces les decimos, ponlo en práctica. Y después de un mes ya valoras si te gusta o no te gusta, pero por lo menos ponlo en práctica. Prueba cosas diferentes hasta que encuentres ese espacio o ese hueco que a ti te pueda venir bien. Ya. Realmente son temas difíciles
vistos desde fuera por la gente que no conocemos muy bien el mundo, somos muy fáciles a la hora de juzgar, que no deberíamos de hacerlo y mucho menos condenar, y tratar de ayudar. Queridos amigos, escuchen lo que dice Alberto. Hay que buscar las causas, estar al lado de la persona que tiene las adicciones y ayudarla a encontrar su camino, que seguro que le hay. Bueno, pero ahora estamos en algo que yo últimamente he dado muchas vueltas, es las conductas adictivas en niños, y sobre todo ese consumo de bebidas energéticas, de bebidas de estas que aparecen ahora, que estáis haciendo una campaña y que a mí de alguna forma me preocupa muchísimo. Háblanos un poco de todo esto. Sí, hay otra victoria previa que se apuntó a la industria y la publicidad con el concepto de energéticas. Ahora mismo en Torrelavega está vigente una campaña en las marquesinas y en los torrebuses de las bebidas energéticas. De ahí viene esta pregunta. Que venimos haciendo, pues venimos trabajando todo el año. Es un trabajo conjunto que hemos realizado con la Dirección General de Salud Pública, técnicos de salud pública y técnicos de AMAT. Primero para poner... Estábamos viendo cómo en encuestas oficiales se había incrementado, pero como hasta más de la mitad de niños de 14 a 18 años que consumían las bebidas energéticas. Estábamos viendo ese aumento, estábamos viendo la proliferación, con lo cual también nos pusimos a ir adaptándonos a ver realmente lo que decían la ciencia, lo que decían los expertos sobre las bebidas energéticas y hacer ese trabajo. Claro, te vas dando cuenta, porque el día a día nos ha ido llevando y todos hemos visto las bebidas energéticas mucho tiempo implantadas en nuestra sociedad, te vas dando cuenta que las bebidas energéticas se llaman así porque tienen un altísimo componente de cafeína concentrado en esa lata, que además son de las grandes, casi de medio litro. Sí. Es como tomarse 5 cafés de golpe, a nivel de cafeína, que es una sustancia también. Sí, claro. Entonces, la pregunta nos surgía, ¿eso da energía? ¿Eso es una bebida energética? Si realmente lo que está haciendo es, que lo has dicho antes, estimularte, pero estimularte con una sustancia como también te estimulan otras que al final luego te quita la energía. Es un contrasentido. Así que con la campaña que realizamos para Santander, AMAT, a través de la Dirección General de Juventud, la traemos a Torrelavega y tiene unos QRs donde la gente puede encontrar una información que podemos ir dando aquí sobre las bebidas energéticas. Mal llamadas energéticas. Es por el exceso de cafeína. Había que plantearse, y están demostrado que los colectivos vulnerables, como los menores, las embarazadas o gente con población con cardiopatías, no es conveniente que tengan esa estimulación extra, lo que ellos llaman energéticas. Claro, pero en vez de energéticas vamos a decir que lo que hacen es alterarte. Te están alterando, te están generando ese componente casi con ansiedad, con irritabilidad. Al final, si tú tomas mucha cafeína, como el que toma mucho café, duerme peor. Si duermes peor, al día siguiente estás más cansado. Claro. ¿Dónde está la energía ahí? Entonces, por eso es la campaña de no caer en la trampa, que la energía la tenemos cada uno. No necesitamos estos aditivos para tener una energía extra, porque ese es el contrasentido. No son para menores. Por supuesto que no son para menores, porque nadie... Y vuelvo a lo anterior, por eso decía antes lo de la culpabilidad o responsabilidad. Si la empresa se ha encargado muy bien de poner las bebidas en tiendas de golosinas, en supermercados, con diseños muy visibles y con mucho colorido, con unos mensajes publicitarios que a los menores, a los jóvenes les ha llamado la atención. Y a veces previo al instituto, como se ven en estos estudios oficiales, ya habían tomado su lata de bebida energética para tirar el día. Entonces, esa es la preocupación que teníamos, porque venía con menores que podía tener irritabilidad, insomnio, que estaban ubicados en lugares para muy accesible, que tendríamos que empezar a reflexionar si nosotros a nuestro hijo o hija le daríamos 5 cafés de golpe. Yo creo que nadie lo haría, ¿no? Porque todo está socialmente aceptado que no es para menores, ni tomarías tanto café de golpe que está puesto que no sería positivo. En este caso, la campaña quiere llamar la atención para que empecemos como sociedad a ayudarnos a prevenir y como sociedad a plantearnos este tipo de cosas, que no sean tan accesibles, que el hecho de que la industria nos lo ponga tan al alcance de la mano es por los intereses, pero a nivel de salud pública no son los intereses que compartimos. ¿Y qué podemos decir a los padres, específicamente a los padres de menores? ¿Cómo podemos
digamos, ilustrarles para convencerles de que esas bebidas no son buenas y que deben de tener un control sobre lo que hacen sus hijos. De alguna forma desmontar al nivel cercano, desmontar un poco el marketing de las grandes empresas. Este es el objetivo de la campaña, sensibilizar, igual que habéis visto las marquesinas, que las familias empiecen a darse cuenta de lo que realmente es esto, que no es un refresco, que no sirve para, no son bebidas isotónicas, no sirven para después o antes de hacer deporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cafeína tiene un efecto de deshidratación. Tiene un efecto diurético, con lo cual te puedes deshidratar al eliminar mayor número de líquido. No te vale para reponer líquido como sí hace una bebida isotónica. Pero lo hemos metido todo en el mismo saco. Entonces, la familia lo que tiene que hacer, por ejemplo, es en la página de salud pública, con esta campaña, vienen los sistemas de por qué no te dan energía. Porque generan irritabilidad, porque generan insomnio, cansancio, porque no están aptas para colectivos vulnerables como los menores, como la población, como antes te comenté, con cardiopatías, porque no son, porque deshidratan, producen cansancio, entonces, y porque pueden generar dependencia, porque la cafeína además es un estimulante, necesito mayor cantidad porque ya no tengo ese efecto y necesito mayor cantidad para el mismo efecto. La cafeína, dentro de las sustancias y reconocida como estimulante, también tiene un efecto de generar dependencia. Por ese gran volumen de motivos, las familias tienen que empezar a entender que aunque estén situadas en sitios específicos de supermercados o tiendas de golosinas, no son chucherías. Ya, bueno, Alberto, estás haciendo un poco de APP porque mucha gente que ve este programa es gente mayor. Por supuesto que la gente mayor hacemos muy poco caso de las APPs que hay en las campañas y tal. Y yo creo que tú has sido un poco la APP para los mayores, para que comprendan lo que es esto y darles un punto de vista de eso. Simplemente me gustaría que aclarases un poco más de bebida isotónica o bebida estimulante, que son dos cosas diferentes. La bebida isotónica es aquella bebida que recupera, es positiva, recupera sales minerales, recuperas agua, te hidratas después de hacer deporte. No podemos establecer marcas comerciales, pero es ese tipo de bebida el que sí está adecuada, indicada y perfecta. La bebida llamada energética es aquella que tiene un componente de 35 miligramos por cada 100 miligramos, creo que es, no recuerdo, de cafeína. Y otros componentes como la taurina, como gincha, otros componentes. Pero el denominador común es el exceso de cafeína. La cafeína nos ayuda a eliminar líquidos, es diurética, con lo cual te puede producir deshidratación al eliminar esos líquidos. Si hemos perdido líquidos haciendo deporte y encima lo mezclamos con energética, mayor volumen de líquido que vamos a perder. Por eso no tenemos que mezclar unas con otras. Tampoco se trata de un refresco que tendrán sus otros componentes por azúcares, ahí no entramos, pero tampoco son refrescos. Y el hecho de que estén en ciertos dispositivos y normalizados no significa que estén indicados para menores de edad. Un menor de edad no está, por agencia de nutrición, no está recomendado que deba tomar cafeína. En ningún caso. Bueno, pues un aviso a los padres, una recomendación, más bien. Controlen las bebidas de este tipo que toman sus hijos, porque en ningún caso son buenas. En ningún caso. Tienen una excesiva concentración de cafeína que en menores está totalmente contraindicada. No es buena. Así como las bebidas isotónicas sí lo son. Fíjense en las que sean isotónicas y las que no lo sean y controlen un poco a sus hijos. Pero además hay otra cosa que a mí como mayor me preocupa muchísimo. Las conductas adictivas a los niños con los móviles, con todas esas cosas que parece que están todos alrededor y están con el móvil. Gracias a Dios, este año la Consejería de Educación de la comunidad y de otras han eliminado el uso del móvil en los colegios. Pero ¿qué puedes decir de esto, Alberto? ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo recomendable? Hay todavía un debate social ahí todavía. Por ejemplo, no lo tenemos, antes te lo comentaba, no tenemos tipificado que sea una adicción per se. Ya, pero tenéis muy claro que por ahí vamos. Pero hablamos de los usos indebidos a las pantallas o a telefonía móvil. Nosotros siempre vamos al para qué.
lo comenté antes, ¿para qué utilizamos las pantallas? Porque un criterio también podría ser el tiempo, pero depende para qué estemos tiempo, porque hay gente que está delante de la pantalla del ordenador o un teléfono móvil trabajando sus 8 horas y está utilizándolo para trabajar y es un trabajo y luego no... Ahora, 8 horas a un videojuego no es adaptativo. Entonces, ¿para qué estamos utilizándolo, no? En este sentido, lo que recomendamos en caso de menores, sobre todo, primero es el saber qué están haciendo con los teléfonos móviles. Aparte del de los controles que tenemos y demás, el saber para qué lo están utilizando. El videojuego es adaptativo, pero el videojuego tiene que tener una fecha de entrada y una fecha de fin. Ahora con esto de internet hay videojuegos, por ejemplo, online, esto de que no acaban nunca, que no tienen final, que además si dejo apartado el juego sigue como vigente, yo hago otra cosa y mi mundo que he construido me lo destruyen, entonces he perdido todo lo que he hecho y son juegos preparados para que estés invirtiendo muchas horas, mucha atención en el videojuego. Luego tenemos que ver cómo monetizan las empresas de videojuego y por qué les interesa que estemos ahí. Esos juegos no son recomendables. Tener un videojuego con un tiempo y un fin te puede ayudar a estimular el pensamiento, el desarrollo cognitivo y sí es positivo, ¿no? Pero sí que está demarcado que tengamos un tiempo dedicado a la pantalla y otros tiempos dedicados a otras cosas, que sea una parte más. El problema es cuando ya se convierte en el centro de nuestra vida, cuando cada vez necesitamos más tiempo de estar en conexión. Te hablo del concepto de videojuego, pero te hablo del concepto de que tengamos esa necesidad de estar en constante relación con personas al otro lado de la pantalla. Tenemos que valorar si ahí estamos empezando a discernir relaciones afectivas no recomendables, tóxicas que se dicen ahora, pero no recomendables. Es decir, al final tú puedes tener una relación con una persona, pero aparcarlo, hacer el resto de tu vida un contacto social con otras personas y volver, ¿no? Por desgracia hay chicos y chicas que tienen esas relaciones afectivas bastante distorsionadas. Con algún sinvergüenza, sí. Y bastante, sí, por los riesgos que tiene el enmascaramiento de las pantallas, y hay muchos riesgos, pero también sobre todo por estar pendiente de si me han llamado, de si no contesto me van a excluir, de cómo me siento. Ahí estamos volcando nuestra seguridad personal, nuestra confianza en nosotros mismos, lo estamos volcando en el enfrente. Eso no es positivo. Tenemos que tener la seguridad de que nosotros seamos capaces de mirar el teléfono móvil cuando nosotros queramos mirar el teléfono móvil, no cuando estemos pendientes de si nos han llamado, si no contesto, si me van a dejar de querer porque no estoy pendiente de esta relación. Por eso tenemos que enseñar a tener unas relaciones afectivas sanas y seguras. Ahora nosotros vamos a entrar en los centros educativos de primaria, en Torrelavega, con el convenio reciente que firmamos con Torrelavega, precisamente para hablar en positivo, de cómo hacer una gestión emocional, de cómo hacer una vida saludable, de cómo hacer una serie de hábitos que tenemos casi innatos y que vamos perdiendo cuando las conductas indebidas o adictivas empiezan en nuestra vida. Las horas de sueño, la alimentación, el descanso, el ejercicio físico, sí, los amigos, el ocio, las relaciones, el ocio, jugar un partido de fútbol o de voleibol o lo que fuese, y la gestión emocional. Esta parte de saber gestionar nuestro tiempo, nuestro ocio, nuestras emociones, es lo fundamental a la hora de evitarnos tener problemas con aquellas conductas que nos obligan a estar cada vez más tiempo y nos inmiscuyen, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener el límite, ahí es donde tienen que aprender a reflexionar si entonces esto se está convirtiendo en el centro de nuestra vida. Un teléfono móvil, pues una herramienta valiosísima para relacionarte, para acercarte al mundo, y lo es, pero en su medida como casi todo. Bueno, Alberto, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. A ustedes decirles que yo he sentido que la charla ha sido muy instructiva. Volveremos a abordar temas monográficamente concretos. Esto ha sido una pincelada general. La pasada temporada hicimos otra. Queremos dar visibilidad al trabajo de Amat y decir a las personas que tienen adicciones, a los padres y a las madres, y a cualquier persona que pueda tener alguna duda, que se pongan en contacto con los profesionales de Amat, que les pueden ayudar a resolverlas. Y hay veces que hay problemas que son pequeños, que si no les atendemos se pueden hacer grandes, que no tengan ninguna duda en preguntar, que, como decíamos en la presentación de la marcha Amat que hemos hecho hoy, el que pueda ayudar y colaborar, que colabore. Y el que necesite, que pida. Que para eso estamos. Alberto, tú ya la última palabra y puedes decir lo que tengas a bien.
Nada, quiero agradeceros la difusión porque me parece fundamental poder hablar de temáticas como la adicción y con la normalidad que tiene, como una enfermedad como otra cualquiera, que a cualquiera le puede pasar y que, como bien has dicho, cuanto antes consulten, cuanto antes nos puedan pedir ayuda si lo necesitan, estamos encantados de resolverla. Si hay algún problema le ponemos solución y si no le hay, pues encantados de por lo menos haberlo valorado. Pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte, nos has ilustrado perfectamente y bueno, ustedes saben que las adicciones se curan, que hay que estar sobre ellas y que, bueno, tener una adicción es una etapa de la vida que se puede curar, que es una enfermedad como otra cualquiera y que no se está condenada a nadie. No, todo lo contrario. Lo que queremos es ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo programa.